Bienvenidos a esta transmisión en vivo del Venezolano Colombia. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista de este medio de comunicación que opera acá en Colombia desde Bogotá. Vamos a conectarnos, hemos intentado en minutos previos de contactarnos con la doctora, con nuestra invitada Elizabeth Salcedo. Es una abogada acá en Bogotá, especialista en derecho comercial y empresarial y también fundadora de la firma Salcedo, Franco y Asociados. Vamos a esperar si logramos esta conexión. Parece que la plataforma de Instagram está teniendo algunos inconvenientes. Recuerden que todos los jueves vamos a estar transmitiendo con una consultora en derecho, como es el caso de Elizabeth Salcedo, que es una consultora que ponemos a disposición en estas transmisiones para que todos ustedes, nuestra audiencia del Venezolano Colombia, pueda ofrecerle y pueda consultar en relación con dudas a propósito de las condiciones de trabajo y del trabajo en casa, que ha generado muchísimas preguntas, genera inquietudes en relación con las herramientas de trabajo, la conectividad, si efectivamente me deben pagar o no. De eso conversamos en la sesión anterior con Elizabeth, en el en vivo que realizamos en relación con el trabajo en casa. Sobre eso también vamos a hablar. Hay diferencias claras también, que sobre eso también nos va a explicar Elizabeth, entre el teletrabajo y el trabajo en casa. ¿Es lo mismo? No. ¿Cuáles son las diferencias? Eso nos lo va a decir Elizabeth en minutos. Estamos esperando, hemos tenido problemas de conexión en la tarde de hoy. Parece que la plataforma de Instagram está teniendo, ya se están uniendo, algo ocurre con estos en vivos. Ya he intentado unas 3-4 veces y no lo hemos logrado. Vamos a esperar que nuestra entrevistada se conecte. Estamos en Bogotá, esperando entonces, como les decía, en esta transmisión. Y bueno, vamos a conversar con la doctora Elizabeth, abogada especialista en derecho comercial y empresarial. Esperemos unos minutos, si logramos la conexión que estamos esperando. Ya está con nosotros la doctora Salcedo. Vamos a ver si logramos conectar. Esta ocasión parece que sí, esperando a Salcedo, ya va a estar con nosotros. Ya viene en camino la abogada conectando. Sí, parece que sí. Elizabeth. Ahora sí, la tercera es la vencida. Buenas tardes. La tercera es la vencida, Elizabeth. No, yo decía es que yo tengo que hacer este en vivo con Elizabeth porque la sesión anterior. Bienvenida nuevamente, Elizabeth. Es un gusto tenerte en el Muchas Venezolano gracias. Colombia. Sí. Muchas gracias. Un saludo especial para todos los venezolanos y todos los seguidores de El Venezolano Colombia. Así es, además me encanta tenerte aquí en el programa, además porque, bueno, compartir tu saber, tu experiencia profesional y tener a una abogada colombiana. De eso se trata, la integración entre venezolanos y colombianos. Y creo que se registra en este en vivo y contar contigo hoy en esta transmisión. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por la confianza. Muchas preguntas en la sesión anterior, en el en vivo anterior. Estuvimos justamente abordando el tema del teletrabajo, trabajo en casa, que fue muy interesante. Resulta que tú nos dijiste que efectivamente no es lo mismo y hemos escuchado a muchas, aparte de nuestra audiencia, hacer uso de la expresión teletrabajo con trabajo en casa, que no es lo mismo, porque efectivamente no se equipara. El teletrabajo tiene unas condiciones especiales, efectivamente lo mencionaste en el en vivo anterior. Nos gustaría que lo precisaras exactamente en qué se fundamenta esa diferencia, por favor. Bueno, ambas son relaciones de trabajo, es decir, media un contrato laboral. La diferencia es que el teletrabajo tiene una legislación particular. Hay una ley que lo rige, es la ley 1221 del 2008. ¿Qué es lo que busca esta norma? Busca regular un trabajo, es una forma laboral por medio de la cual una persona presta sus servicios a través y con el soporte de las tecnologías, de las TIC. Entonces, este es un contrato que desde el inicio, o digamos que tiene una estructura clara de que se va a regir bajo esa norma y va a estar en toda la reglamentación que rige para los tipos de trabajo que son el teletrabajo. El trabajo en casa, por su parte, que pues sabemos, como lo hablamos la vez pasada, todos estamos abocados a estar en casa trabajando sin que medie un contrato de teletrabajo, es una modalidad de trabajo. Es ocasional, es excepcional,
es una condescendencia que da el empleador en algunos casos. En la pandemia no es una condescendencia, es una obligatoriedad para todos, pero es algo extempora, es algo extraordinario y solamente temporal, por medio del cual el trabajador desempeña sus funciones desde su casa pues, por los motivos que ya sabemos o por otros motivos. Ejemplo, algunas empresas quieren hacer un traslado de oficina y podían mandar provisionalmente a sus trabajadores a casa mientras hacían las adecuaciones del nuevo sitio, mientras hacían los traslados. Podría ser algo, pero como lo repito, temporal. Elizabeth, estoy en el trabajo y mi empleador dice, bueno, todo el mundo va a la casa. A propósito, pues naturalmente el escenario laboral, no solo en Colombia, en el mundo ha cambiado, en los casos que se pueda, que no sean actividades esenciales, y voy a la casa. Cuando mi empleador me dice eso, yo le debo exigir que me escriba un correo electrónico especificando y detallando en qué condiciones me voy a trabajar en la casa. ¿Supone modificar el contrato de trabajo? ¿Qué sugieres? En este momento con la pandemia fue algo que se salió de las manos, de la órbita tanto del empleador como del trabajador. Fue una orden. Entonces, un tema de orden público, salud pública que todos debíamos acoger. Luego, no había necesidad de que me dieran un otro sí, un documento escrito o algo para decir, te vas a casa porque realmente tocaba, era una orden. Entonces, en ese sentido, acudiendo a la pandemia, no. ¿Qué es lo que ocurre? Que como lo que cambia temporalmente es la modalidad en que yo presto mis servicios, lo que no cambiaría en principio serían mis funciones. Digamos que yo desempeñaría las mismas funciones, el mismo rol, pero lo haría desde casa. Es posible que esas funciones naturalmente se tengan que ajustar un poco por los cambios, pero cuando ya son cambios considerables, son sustanciales, pues evidentemente debe mediar entre las partes. Voy a dar un ejemplo. Digamos que yo asumía el cargo de, no sé, de auxiliar contable. Entonces yo era la auxiliar contable, yo hacía los registros contables, lo que pasa es que físicamente lo hacía en una oficina, recibía los documentos, ahora no puedo. Ahora seguramente para poder desarrollarlos en esta pandemia, debo escanear más documentos, debo enviar más correos electrónicos, debo hacer mayor seguimiento y trazabilidad a las instrucciones. Eso es posible y eso está dentro de la órbita, pero ocurriría algo de cuando además de ser el rol de auxiliar contable, además yo voy a hacer la comercial y debo asumir funciones comerciales y demás. Hay algo importante y es que el empleador tiene la facultad, por el ius variandi, es una facultad que tiene el empleador de modificar algunas condiciones del trabajo. Lo puede hacer siempre y cuando no vulnere los derechos, por supuesto, los derechos mínimos de todo trabajador, la dignidad humana, por supuesto, y los acuerdos. O sea, si va a desmejorar las condiciones, no lo podría hacer. Eso es como lo general que podríamos decir. Evidentemente, en cada caso habría que revisarlo. Sí, así es. Elizabeth, sabes que nos llegó una comunicación de un usuario de las redes del Venezolano Colombia y decía que su jornada laboral se había excedido y se lo comunicó a su jefe. Se lo comunicó a su jefe y dijo, bueno, me enviaste a trabajar en casa, siento que las condiciones de trabajo cambiaron, esto usó la expresión condiciones de trabajo cambiaron y tú sabes que eso en derecho laboral tiene un peso esa expresión, que me cambian las condiciones de trabajo por fuerza mayor. Entonces le está pidiendo al empleador que le reconozca las horas que ha trabajado adicionales. Entonces el empleador le está diciendo, ¿cómo yo puedo saber si efectivamente tú estás trabajando de más? Y están en una disputa allí. ¿Qué le sugieres tú frente a este caso? Entiendo que hay que ver en profundidad qué es lo que hay debajo de esa solicitud, pero sí parece que es muy común esta situación. Sí, eso es muy común. Lo decíamos la vez pasada, el trabajo en casa pareciera que fuera el oasis, pero sabemos que tiene retos que no nos esperábamos y que evidentemente trae unas exigencias superiores. ¿Qué sugiero yo? Evidentemente, lo primero es el acuerdo entre las partes, o sea, de nada sirve quién tiene la razón cuando se están amargando y a la final se va a acabar el contrato de una manera terrible y va a llegar a un juzgado. Eso no lo quiere ninguno, ni el empleador ni el trabajador. Entonces, yo qué les sugiero a todos los empresarios en este momento. Les sugerimos, lleguen a acuerdos básicos. Evidentemente, la jornada de trabajo era muy fácil, digamos, vigilarla y controlarla
en un sitio de trabajo que esté bajo la órbita del empleador, porque puede controlar el ingreso y mil cosas más. Aquí es muy complicado hacerlo. Es importante saber que las horas extras deben ser aprobadas por el empleador. No es que yo que como trabajador me quise quedar hasta las 10 de la noche y luego paso la cuentica. No, eso debe ser aprobado por el empleador. Pero también es verdad que cuando un empleador me pide un trabajo y me dice lo tienes que entregar hoy, pues yo me quedo hasta las horas que me toque hacerlo y es fácil demostrar. ¿Qué sugiero yo? Acuerdos mínimos. Acuerdos mínimos de hay unas funciones que mi cargo traía y que yo las venía desempeñando en tiempo antes pandemia. Luego yo las puedo desarrollar en mi jornada natural. Eso es lo que yo debo cumplir, ¿sí? Si para esas funciones que yo desempeñaba se me está complicando considerablemente ejecutarlas porque desde la casa se me dificulta más. Ejemplo, antes yo tenía en la oficina los documentos a la mano, ahora me toca esperar que me los escaneen, pues ahí hay que mediar en cómo lo podría ajustar. Tercero, hay que, en la medida de lo posible, acordar entre las partes horarios límite. Horarios límite quiere decir, ahora debo preparar mis alimentos. Antes podía salir, tomar mis alimentos y el tiempo era menor para tomar mis alimentos, ahora es mayor. Puedo acordar con el trabajador, ok, mira, entre 12 y 2, entre 12 y 1, entre X y X, yo no necesito ese tiempo para preparar alimentos, para compartir en familia, en fin. Acordamos un tiempo para que él tenga claridad, tanto el trabajador como el empleador, de que está en horario de almuerzo. Porque ¿qué le pasa a muchos empleadores? Dicen, pero a las 2 está almorzando, a la 1 está almorzando, a las 3 está almorzando. O sea, que almuerza, ¿qué almuerza? Entonces, y también para el empleado es muy difícil decir, pero venga, me está llamando a las 12:30, no tengo tiempo ni de comer. Entonces, buscar equilibrio en cuanto a horarios o cosas fijas. ¿Qué es muy importante? Organizar el trabajo. Ejemplo, esta semana tenemos estas cosas y buscamos tenerlas esta semana. Tener como el horario, el calendario, las metas, el mapa de la semana completo va a ayudar para que no esté yo encima como un celador detrás del trabajador a ver si lo hizo, sino mira, esta semana la meta está, lo vamos a entregar tal día, y se acuerda también, es diálogo con el trabajador y el empleador. Ven, esto lo necesito, ¿para cuándo tienes que tener? ¿Qué cosa muy importante yo he aprendido de mis empleados? Cuando son 1000 cosas, como siempre que uno tiene 1000 cosas urgentes, importantes y demás, me preguntan, ¿por cuál empiezo? ¿A cuál le doy prioridad? Me han enseñado. Entonces yo como empleador debo decir, óyeme, le das prioridad, esto 1, esto 2, esto 3. Si tienes una emergencia, me lo avisas. Porque claro, el trabajador dice, tengo tanta cosa que yo no sé ni a qué pararle bolas. Con tanta cosa, ¿por dónde empiezo? Eso es como lo que yo sugiero. Sí, Elizabeth, las herramientas de trabajo ha generado como muchos comentarios, confusión, duda. Voy a la casa y las herramientas de trabajo, computadora, libretas, esfero o bolígrafo, como decimos en Venezuela, la conectividad, las herramientas de trabajo están generando incluso discusiones entre los propios comunidades de trabajadores. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Esto, legalmente una pregunta, ¿están obligados los empleadores de suministrar estas herramientas si trabajan en casa? En el teletrabajo sí, está obligado el empleador a suministrar los programas, las herramientas, e inclusive tiene que contemplarse dentro de la remuneración el tema de energía y servicios públicos, porque evidentemente va a ser un cargo que va a asumir el trabajador desde su casa. Esto en teletrabajo. Recordemos teletrabajo, el que tenga un contrato que diga teletrabajo. Trabajo en casa no. ¿Qué hemos tenido frente al trabajo en casa? Hemos tenido unas directrices, tenemos 2 circulares del ministerio donde nos hablan algunas directrices frente al tema. ¿Qué es lo que estableció, por ejemplo, que hablamos la vez pasada? El auxilio de conectividad reemplazaba el auxilio de transporte con el ánimo de favorecer el pago, soportar el pago de la conectividad que el trabajador está asumiendo en este momento. Correcto. Todo de mutuo acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ni el trabajador está obligado a tener computador y 1000 cosas en su casa, porque es que esto lo cogió desapercibido, pero tampoco el empleador se le puede pedir en este momento, tienes 30 empleados, compra 30 computadores y llévaselos a la casa. O sea, tampoco. Hay que buscar equilibrio. Si el empleado tiene un equipo, pues por supuesto pueden acordar, y en este tiempo, como sabemos que es un tema temporal y excepcional, pues hay que buscar el acuerdo entre las partes. Esa frase que tú siempre nos has dicho, Elizabeth, en la sesión anterior en el en vivo, el acuerdo entre las partes. Creo que en el contexto de hoy, y quería reforzar ese mensaje, el acuerdo entre las partes realmente creo que debe privar
en las negociaciones laborales, porque nada está escrito. Las leyes laborales no estaban preparadas para confinar a toda una comunidad de trabajadores a su casa, de manera que de parte del empleador y de parte del empleado bajar un poco los ánimos y las tensiones, que no son los momentos para eso. Entonces hay un llamado y un mensaje efectivamente para negociar, Elizabeth. Es un poco lo que yo te interpreto, lo que nos has dicho. Así es. Hay caricaturas que hemos visto en las redes sociales. Nos imaginamos una barca que se está llenando de agua en la parte delantera y los de la parte trasera están frescos porque no se está llenando la parte trasera. En últimas, la barca se va a hundir. Si las empresas a nivel nacional se hunden, nos hundimos todos, porque no va a haber trabajo, porque no va a haber desarrollo, porque no va a haber economía sostenible para todos. Si las empresas, el mayor tesoro de un empresario es su equipo de trabajo y de colaboradores. Eso es lo más valioso que tiene un empleador, una empresa. Los debe cuidar, pero también los empleados deben aportar y ser conscientes de este papel tan protagónico que tienen en este momento. ¿Cuál es la diferencia en este momento entre una empresa que está saliendo adelante y una que no? La actitud de su equipo de trabajo. Y esto va, por supuesto, desde el gerente, pero si no tiene un equipo detrás que lo respalde, no sirve para nada. Entonces, todos tenemos que ponernos la camiseta y todos buscar salir adelante. ¿De qué le sirve a un trabajador un despido ilegal, una posible indemnización? ¿En cuántos años? ¿En 5? ¿Quedarse sin trabajo? ¿En hundir a las empresas? No. ¿Y de qué le sirve al empleador? Que porque él es el empleador, que porque está difícil el tema de contratos, hundir a sus trabajadores si así está hundiendo su propia barca. Por eso los llamo a que justicia, equidad y obviamente sensatez para salir para adelante, mirar para adelante juntos. De verdad que estas palabras y tu respuesta ahorita creo que es muy propicia para poderla difundir, porque efectivamente creo que en el contexto de hoy todos tenemos que sumar y poner un granito de arena para salir adelante, porque efectivamente lo estamos viendo, los casos en Colombia están aumentando de manera vertiginosa, hay una expansión del coronavirus, hay que cuidarse. Yo voy a aprovechar de justamente decirle a nuestra audiencia de Venezolano Colombia, cuídense en la manera de sus posibilidades y según los recursos que puedan tener. Es muy importante cuidarse en este momento y también cuidar el trabajo, que es un poco lo que tú nos acabas de decir, cuidar el trabajo, porque no sabemos a dónde nos va a llevar efectivamente esta pandemia. Elizabeth, ¿un empleado puede ser despedido de una empresa en este momento? Sí, sí puede ser despedido, pero los despidos tienen varias aristas, bemoles. El despido sin justa causa quiere decir, yo digo, lo voy a despedir sin justa causa. Como empleador, yo puedo tomar esa decisión, sí, pero esa decisión tiene que tener dos cosas en cuenta. Una, si es sin justa causa, debo asumir el pago de la indemnización por el despido sin justa causa. Y debo verificar la limitación que tiene la norma frente a los despidos masivos. La ley dice que no pueden haber despidos masivos. La norma trae unos números, voy a compartir después, en que dice que cuando hay un número mayor, ejemplo, del 30% de despidos, hay que mirar, porque eso va de acuerdo al número de empleados de cada empresa, no podrá despedir a más del 30%, porque si despide más, ya eso es un despido masivo. Entonces, en este momento yo puedo despedir a un trabajador pagándole la indemnización, sí, siempre y cuando, uno, le pague la indemnización, dos, no esté haciendo despido masivo. Si es con justa causa, con pandemia o sin pandemia, para el trabajador con justa causa se debe respetar, uno, el debido proceso. Quiere decir que el trabajador tenga la oportunidad de haberse defendido, de haber sido escuchado y de haber podido presentar pruebas que puedan ilustrar y demostrar su posible o no responsabilidad frente a los hechos que se le están indicando por los cuales se quieren despedir. Si se cumplió el debido proceso, si se demostró que el trabajador incurrió en una causal que da lugar al despido, el despido con justa causa, sí se podría despedir. ¿Qué es lo más importante? Como les dije la vez pasada, dame los hechos y yo te daré el derecho. Es decir, demostrar que todo esto que acabo de decir se cumplió. Entonces, los documentos de actas de descargos, las pruebas que se le notificó al trabajador, que él tuvo la oportunidad, que él fue escuchado, o que él no acudió, él no quiso responder, o que él aceptó su culpa, en fin, ese tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta, pero sí se podría despedir. De hecho, he visto cómo lo han hecho. Y en el caso de lo que está señalando, Elizabeth,
soy despedido del trabajo y siento que se están vulnerando mis derechos como trabajador. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso inmediato? Llamar al Ministerio del Trabajo, acudir a un abogado primero amigo, son las pruebas. seguir este en vivo para que tú lo orientes. Llamarnos. Llamarnos, claro. Primero las pruebas. Sí. Las pruebas. Claro. Las pruebas lo primero, ¿no? O sea, correos electrónicos, documentos, conversaciones legítimas, legales, ¿no? Yo no puedo hacer grabaciones sin que la otra persona esté al tanto de que está siendo grabada, porque si no es una prueba ilegal, ¿no? Pero los correos electrónicos, la trazabilidad con la que yo pueda demostrar de que eso no es verdad, que yo fui despedido sin justa causa. Primero, las pruebas. Segundo, yo sugiero siempre entre las partes, no somos adultos, primero entre las partes, decirle, hacer una reclamación formal respetuosa al empleador, diciendo, según mi parecer, según las pruebas que yo tengo, fui despedido sin justa causa y solicito se me pague la indemnización correspondiente. Si el empleador seguramente considerará que lo hizo con justa causa de pronto, o de pronto reconoce que sí, pues sin justa causa, pero no tiene con qué pagar. ¿Qué es lo importante? Pues depende la actitud. La indemnización es un derecho que se puede conciliar. En el derecho laboral hay derechos que yo no puedo conciliar. Así esté de acuerdo el trabajador, lo firme ante un notario, mejor dicho, hasta le tome la foto, no se pueden conciliar. Hay derechos que son ciertos e irrenunciables. Por ejemplo, salarios, prestaciones sociales. Las indemnizaciones son discutibles, son inciertos. ¿Por qué son inciertos? Porque no se tiene certeza de si tiene o no tiene razón para despedirlo o no. ¿Cuándo se tendría certeza? Cuando un juez lo falle. Entonces, yo lo primero que haría es pruebas. Segundo, le escribiría directamente, así me responda que no, que sí, no importa, respetuosamente. Y tercero, pues buscar ayuda. Evidentemente hay ayudas de consultorios jurídicos que no cobran por los servicios. No sé cómo estarán funcionando en este momento, las universidades tienen estos servicios. Hay ayudas, por supuesto, ante el Ministerio del Trabajo. Yo puedo acudir y pedir una conciliación para que pues se pueda intervenir de alguna manera. Y también, pues obviamente a través de la demanda judicial. Hay demandas judiciales que depende de la cuantía, el trabajador podría iniciar directamente, depende de las cuantías y demás, pero pues necesitaría también la consultoría jurídica para ello. Gracias, Elizabeth. Y un trabajador puede ser despedido, yo creo que ya puedo anticipar la respuesta, puede ser despedido el lunes y decirle, mira, ya mañana no vengas a trabajar, eso tiene un nombre en derecho laboral, eso naturalmente si se le va a pagar indemnización, eso puede ser un escenario, no se están vulnerando mis derechos, ¿cierto? Correcto. Exactamente, no se están vulnerando. Porque el empleador está cumpliendo con pagar la indemnización. De hecho, hay empresas que por la seguridad de la información, estoy diciendo que esté bien o mal, eso depende de todo el contexto, pero hay empresas que por seguridad de la información, si la jornada laboral va hasta las 5 de la tarde, a las 4:45 le dices, hoy es tu último día de trabajo. Y le reciben el puesto en ese instante, por seguridad de la información, ¿no? Porque presumimos la buena fe y el 99% obramos de buena fe, pero no falta que de pronto alguien, de pronto motivado por la indignación, la rabia, la inseguridad o el miedo que le pueda generar esta decisión, pueda de pronto utilizar la información para otras cosas. Buenísimo, Elizabeth. Elizabeth, ya nos estamos acercando al final de este contacto. Les vamos a recordar a quienes nos están viendo y quienes en el Instagram del Venezolano Colombia, en el Instagram de Elizabeth Salcedo. Elizabeth, tú diriges y eres fundadora de una firma que se llama Salcedo Franco y Asociados. ¿Estás trabajando ahorita? ¿Cualquier consulta pueden hacértelo? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los contactos? ¿Cuáles son los contactos? Mira, nosotros nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden seguir con @Salcedo Franco, _asociados SAR, y la página web es www.sfasociados.com. Correo electrónico info@sfasociados.com y el teléfono 304-350-3791. Gracias. Elizabeth, ¿sabes que alguien nos está escribiendo por el privado y dice que está trabajando en casa y tiene que atender a sus niños?
Entonces, por lo que interpreto de Juana Linares, dice que no, que por lo que veo no está en condiciones de trabajar en su casa, porque está con sus hijos, su esposa, su mamá, y frente a eso, ¿qué hacer? Decir, es prácticamente como decirle a tu empleador, mira, yo en mi casa no puedo trabajar porque no cumple, mi casa no cumple las condiciones. ¿Qué se hace en ese caso? Complejo. Bueno, hay varias cosas, habría que mirar a fondo las funciones de ellas, si se pueden hacer de otra manera, en fin. Hay varias formas. Una posibilidad es suspender el contrato de trabajo. Suspender el contrato de trabajo implica para el trabajador no recibir el salario mensual, pero sigue afiliado a la seguridad social, sigue todo lo demás. Para el empleador es bueno que, pues porque no está pagando un salario, sigue con las otras responsabilidades y sigue el vínculo laboral. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es una licencia no remunerada, entonces que ella pida como o unas vacaciones anticipadas o una licencia no remunerada. Tercera es buscar la forma de si se podría adecuar de alguna manera el espacio, lo que pudiese ser una limitante para el servicio desde casa. Lo cuarto es mirar si la empresa está dentro de las excepciones que permiten la movilidad y el trabajo físicamente en las instalaciones. Y la cuarta es llegar a, bueno, la quinta, no sé cuál voy, es buscar un acuerdo directo con el empleador, porque podría ser cambiar la forma de contratación, eso de pronto en vivo hablaremos, las tendencias y lo que yo veo a futuro de cómo serán las contrataciones a futuro por las empresas es buscar un gana-gana por el marco laboral, tanto para la empresa como para el trabajador, y que sea positivo para ambos y buscar otra forma de negociación, terminar el contrato de trabajo de mutuo acuerdo y buscar una nueva forma diferente, no sé. Habría que ver, pero soluciones hay. Todo problema tiene solución. Sí, así es, todo problema tiene solución. Elizabeth, la verdad que muchísimas gracias por habernos concedido tu tiempo, por compartir tu saber con toda la audiencia de Venezolano Colombia. Ya, yo lo voy a formalizar de una vez, Elizabeth, así que acompáñenme en esto. El próximo jueves, todos los jueves, durante esta pandemia, vamos a contar con tu asesoría, tu consulta, de manera que este video va a estar publicado en las redes sociales de Venezolano Colombia. Las preguntas que consideren hacerle a la doctora Elizabeth, especialista en Derecho Laboral, en Derecho Comercial y Empresarial, formúlela a través de nuestras redes sociales. Y el próximo jueves, justo a estas horas, vamos a estar conversando con Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Despídete ya, que yo considero ya de tu audiencia. Un placer. Me alegra mucho verlos. Estamos para servirles y ánimo. Ni esto estaba escrito, ni la pandemia estaba escrita, pero tampoco está escrito el futuro. Así es que las predicciones y todo eso se quedan en números. La realidad es diferente y está por construirse. Bueno, gracias. Aquí, Venezuela y Colombia unidos, en el Venezolano Colombia. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.